Bueno, este es un video tutorial para la materia de sistemas expertos dictada por el ingeniero Jorge Pincay. Somos del quinto nivel paralelo A. Nuestro grupo está conformado por Lucas Dani, Palareso Stalin, Villegas Stanier, Solís Javier y Román Jair. El tema que trataremos es las soluciones de minerías de datos intermedia. Está compuesta por 5 lecciones. Para esto necesitaremos la base de datos AdventiumWorks DW 2012, exclusivamente esta. Aparte de esto necesitamos tener instalados Data Tools de Visual Studio y Microsoft SQL Server, porque bueno, necesitamos un servidor de base de datos con nuestra base de datos DW. Algo importante es diferenciar entre esta base de datos y la base de datos de acá, que son muy diferentes, y para este ejemplo necesitamos esta. Entonces venimos a archivo, nuevo proyecto. La plantilla se encuentra en Business Intelligence, Analysis Service y Proyecto Multidimensional y de Minería de Datos. Nuestro proyecto le vamos a poner el nombre de Minería de Datos Intermedia. Vamos a aceptar, pero mientras la solución se crea, y ya tenemos nuestro proyecto en el explorador de soluciones. Ahora lo que necesitamos es agregar orígenes de datos. Ponemos en agregar un origen de datos, asistentes, y bueno, esta de aquí no es, así que vamos a poner en nueva. Vemos el nombre de nuestro servidor, que es el servidor de SQL. En caso de tiene este nombre, y nuestra base de datos, que es AdventiumWorks DW. Damos en aceptar, siguiente, y en este paso damos utilizar la cuenta del servicio, que es la que ya está corriendo. Tenemos el nombre de la origen de datos y le dejamos eso, finalizar. El siguiente paso es agregar vista de origen de datos. Nos dirigimos nuevamente al explorador de soluciones, pero ahora en vista de origen de datos damos clic derecho y luego nueva vista del origen de datos. En el asistente, para crear nuestra vista de datos, nos va a salir nuestro origen de datos que acabamos de agregar. Hay que cerciorarse de que sea la DW. Siguiente, y buscamos en las tablas y vistas. La requerida en este caso es VTime. Podemos usar el filtro o simplemente buscarlo. En este caso es mejor utilizar el filtro. Y aquí está, VTime Series DBO. La agregamos y le damos siguiente. El nombre en este caso le vamos a poner Salzburg Region y finalizar. Esperamos que cargue y, como podemos ver, ya aparece nuestra tabla seleccionada en una vista de los datos. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra vista del origen de datos, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos explorar los datos que estos tienen. Podemos, por ejemplo, configurar el método de muestreo, el recuento de muestras, asimismo actualizar las muestras. Podemos crear nuevas consultas, agregar y quitar tablas, agregar relaciones, etc. Ahora pasaremos con el siguiente paso, que es crear una estructura de pronóstico y un modelo. Haremos lo siguiente para ir según el tutorial. Bueno, nos dirigimos a la estructura de minerías de datos, creamos una nueva, damos en siguiente, una base de datos relacional, que es la que hemos descargado. En este caso el ejemplo se trata de una serie temporal de Microsoft. Damos en siguiente. Tenemos el region, que es la que nosotros usamos. Siguiente, ponemos el tipo de tabla o el ejemplo, que en este caso nosotros estamos haciendo escenarios. En el siguiente bajamos para
cerciorarnos de que el tutorial vaya al pie de la letra. Bueno, en este caso vamos a especificar los datos de aprendizaje y como claves debemos tener a reporting date y asimismo debemos tener a model region como segunda clave. Ahora en donde dice cantidad debemos ponerle entrada y de predicción. En esta parte es importante al seleccionar de predicción, dado que aquí es donde nosotros indicamos que queremos, valga la redundancia, predecir este parámetro. Estamos en siguiente y constatamos los tres parámetros que hemos seleccionado. La principal es model region, la clave secundaria que aparece en este caso como keytime es reporting date y cantidad que nosotros seleccionamos para predecir. Siguiente paso es dar en siguiente y en el nombre de la estructura de minería de datos vamos a escribir lo que nos dice el tutorial, que es forecasting. Y en el modelo lo dejamos igual. Finalizar. Ahora nosotros tenemos, como podemos ver, ha cambiado y esto es debido a que nosotros vamos ahora a predecir ciertos valores en la minería de datos. Bueno, continuando con el siguiente paso, que es modificar ya la estructura de predicción, necesitaremos en este caso no solamente los tres que hemos agregado anteriormente, sino que también vamos a necesitar el parámetro amount o monto. Simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. Bueno, ya que hemos agregado nuestro parámetro amount, tenemos que decir que este de acá, bueno, en la opción de modelos de minería de datos, este parámetro nosotros lo vamos a predecir también. Y ya está. Volvemos. Con eso ya dejamos la nueva columna, o sea, básicamente es el anterior proceso, pero de una forma más sencilla. Bueno, lo siguiente es en el menú de el menú de modelo de minería de datos. Ponemos en procesar estructura de minería de datos y todos los modelos. Tenemos nuestro modelo que hemos creado anteriormente y damos en ejecutar. Nos va a aparecer el progreso. Bueno, lo siguiente es ir a modelo de minería de datos, procesamos minería de datos, damos en ejecutar. Esperamos que esto se demore un poco.